laxos. ¿Cuándo son laxos? Cuando tenemos gran cantidad, numerosa cantidad de células. ¿Listo? Gran cantidad de células. Gran cantidad de células. En relación, ¿sí?, con su matriz extracelular. ¿Y cuándo son densos? Cuando tenemos mayor cantidad de matriz extracelular en relación con las células. ¿De acuerdo? Entonces, mayor cantidad de células en relación a su matriz extracelular, laxos, y mayor cantidad de matriz extracelular en relación a sus células. ¿Qué matriz extracelular? En este caso, la figurada. ¿Listo? Desde ese punto de vista, los tejidos conectivos densos a su vez se organizan en el tejido denso regular e irregular. Y el irregular a su vez en reticular y elástico. Finalmente tenemos a los tejidos conectivos especializados. Al adiposo, al tejido cartilaginoso, al diente, al hueso, sangre y hemopoyético. Vamos a empezar a describir cada uno. Vámonos con el tejido conectivo embrionario. Empezaremos con el tejido mesenquimático, el primero. Bien. Este tejido mesenquimático lo vamos a encontrar principalmente en las primeras semanas de desarrollo intrauterino. Vamos a indicar que es un tejido abundante, es un tejido conectivo, no se olviden, conectivo, embrionario, ¿ya? Con abundante matriz extracelular rica en proteoglicanos. Ustedes ya saben cómo se organizan los proteoglicanos. Otro dato significativo, esa abundancia de matriz extracelular rica en proteoglicanos mantiene en su interior numerosas células mesenquimáticas indiferenciadas. Fusiformes estrelladas. Aquí estamos viendo, fíjense ustedes, enseguida lo voy a poner a mayor aumento, pocas fibras de colágeno y pocas fibras reticulares. Su dato más interesante es que tiene un alto potencial de diferenciación, por lo cual, ¿sí?, derivan otros tejidos conectivos. Vámonos con la lupita. Lo vamos a ver aquí. Aquí está. Miren ustedes, una amplia matriz extracelular, hemos dicho rica en proteoglicanos principalmente. La colágena y las fibras reticulares no son tan notorias. Y las células dispersas en su interior, fusiformes, alargadas, numerosas también, pero principalmente indiferenciadas. ¿En qué niveles? ¿A qué nivel vamos a encontrar este tejido conectivo embrionario? Principalmente en etapas intrauterinas embrionarias, cuando se están diferenciando los diferentes tejidos. Segundo, el tejido conectivo embrionario mucoso. Es un tejido transitorio, ¿sí? Se da principalmente a nivel del cordón umbilical, forma lo que se conoce como la gelatina de Wharton, y también lo vamos a encontrar cuando tengamos un diente recién erupcionado a nivel de la pulpa de ese diente en desarrollo. Miren ustedes, la matriz es mucosa, abundante matriz en glucosaminoglicanos, mucopolisacáridos, células fusiformes en su interior, la mayoría fibroblásticas. ¿Dónde vamos a encontrar este tejido? Hemos dicho a nivel de cordón umbilical y a nivel de la pulpa dentaria, la pulpa joven, en un diente recién erupcionado. Aquí tenemos entonces las dos regiones donde podemos encontrar también este tipo de tejido conectivo.
El tejido conectivo adulto. Dijimos que el adulto va a presentar al laxo y al denso. ¿Listo? El tejido conectivo laxo aerolar, ¿sí? Que es muy común, vamos a encontrarlo como tejido estructural entre fibras y haces musculares, por ejemplo, a nivel de mucosa, submucosa de diferentes órganos y alrededor de vasos sanguíneos, nervios y músculos. El dato más representativo, vámonos con la imagen, aquí lo tenemos. El dato más representativo es la abundancia de células en relación con su matriz figurada. Evidentemente se nota la matriz, aquí hay fibras reticulares, aquí hay fibras colágenas, reticulares, ¿de acuerdo? Miren, aquí estamos viendo un mastocito lleno de gránulos, ya podemos diferenciar. Aquí vemos un fibroblasto, otro fibroblasto, células fusiformes, alargadas, ¿de acuerdo? También podemos encontrar otro tipo de células, por ejemplo, histiocitos, ¿sí? Podemos encontrar adipocitos, podemos encontrar vasos sanguíneos. Este es el dato más representativo del tejido conectivo laxo. Los tejidos conectivos densos tienen principalmente un alto componente fibroso en relación con su componente celular, que se encuentra en menor cantidad. Ahora, de acuerdo a la organización de sus fibras, porque los densos principalmente ostentan fibras, ¿de acuerdo? ¿Ya? Vamos a decir que se dividen en tejidos conectivos densos regulares e irregulares. ¿Por qué regulares? Porque sus fibras se ordenan de forma paralela. Y acá los tejidos densos irregulares se organizan más bien en haces entrecruzados. ¿Qué significa regular? Organización paralela. Aquí tenemos un ejemplo. Miren ustedes cómo se organizan los haces en disposición paralela entre sí. La dirección que éstas asumen, paralela. Y sus células entre las fibras. En el caso de tejidos irregulares, aquí tenemos un tejido irregular, los haces, aquí son haces paralelos, aquí son haces entrecruzados. Y sus células entre los fascículos. Lo podemos ver con nuestra lupita. Fíjense ustedes, acá, ¿sí? Lo que vamos a encontrar son diferentes direcciones de trayectoria de los fascículos. Aquí tenemos una trayectoria relativamente ondulada. Aquí tenemos unos cortes horizontales, están cortados de manera horizontal. Aquí alargados, verticales, ¿ya? Longitudinales, transversales. Mientras que acá no, aquí los haces son completamente paralelos. Miren, son paralelos. Y aquí estamos viendo las células entre los fascículos. Aquí tengo un fascículo, la dirección es en una sola. En esta no, es en varias direcciones, en diferentes direcciones. Y sus células, fíjense, entre los fascículos. Ahora ustedes comparen la cantidad de células en relación a la matriz. Hay mayor cantidad de matriz figurada que de celular. También tenemos dentro de los densos al tejido conectivo reticular, que va a notarse que es primordial en el tejido reticular, fibras reticulares, ¿ya? Que en este caso son colágena de tipo 3. ¿Listo? Estas fibras reticulares entrelazadas
tienen un aspecto, una dirección, fíjense ustedes, como de las mallas o las redes de pescador en diferentes situaciones. En diferentes situaciones. Miren, ¿ya? Entonces, las fibras reticulares sabemos que son mucho más delgadas, más delicadas, no son onduladas. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de fibras? Principalmente siendo parte del tejido linfoide y el tejido mieloide. ¿Listo? Linfoide, el ganglio linfático, el vaso, y mieloide, la médula hemopoyética y el hígado. Ahora, el tejido conectivo denso elástico está formado por fibras elásticas. La trayectoria es relativamente irregular. Fíjense ustedes, las fibras elásticas onduladas, ¿ya? Ligamentos de la columna vertebral y también las paredes de grandes vasos sanguíneos, las fenestras de grandes vasos sanguíneos, por ejemplo, la aorta. Vámonos con el tejido adiposo. Ya estamos hablando de tejido conectivo adulto especializado. Especializado. Entonces ya hemos hablado de estas células, de este tejido. Se lo divide en tejido adiposo blanco y pardo. El blanco también se le conoce como unilocular y el pardo es multilocular. Y aquí estamos viendo las células uniloculares. Aquí está el núcleo de la célula y la gotita de grasa, una gota de grasa, ¿sí? Son células esféricas grandes, el tamaño 120 micrómetros de diámetro. Las vimos en las primeras clases, observando principalmente cambio de forma. Dijimos que son esféricas cuando están aisladas y poliédricas agrupadas, ¿se acuerdan? El núcleo es periférico, se aplana, se aplasta por la presencia de una sola gotita de grasa que es bastante grande, es densa, y esa gota de grasa no posee membrana, fíjense ustedes. La función principal de este tejido, reserva energética a largo plazo. Tejido adiposo pardo. Estamos con especializado, ¿se acuerdan? Especializado. El tejido adiposo multilocular lo estamos viendo aquí. Aquí vemos una sola célula, por ejemplo, con muchas gotitas de grasa, Como son varias gotitas, ¿sí? No desplazan al núcleo. El núcleo lo tenemos aquí. Ahí tenemos al núcleo, ¿sí? Esas gotitas de grasa poligonales, ¿ya? Mantienen la forma del núcleo, no lo aplanan, no lo desplazan. El citoplasma de estas células tiene una amplia gama de componentes de organelos citoplasmáticos. ¿Y dónde vamos a encontrarlo? Principalmente en el recién nacido. Forma parte del panículo adiposo del feto. A nivel de la nuca vamos a encontrar en algunos depósitos, en hombros, espalda, en la región perirrenal y periaórtica. La mayoría de este tejido se pierde durante la niñez. ¿Y cuál es la función? Dijimos principalmente disipar energía. Ahí tenemos la bibliografía de consulta, chicos. Preguntas. El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido nunca.
nuestro primer pensamiento. Bien. Continuamos entonces. Perdón, repito, estoy súper congestionada. Bien, ahora vamos a empezar a describir a los diferentes tejidos conectivos especializados. Y empezamos con el cartílago, el tejido cartilaginoso. No se olviden, a esta hora siguen entrando. No se olviden que el cartílago es una variedad de tejido conectivo especializado. Especializado. ¿Por qué es especializado? Dijimos, dentro de los componentes del tejido conectivo tenemos una matriz extracelular y sus células, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el dato demostrativo que hace especializado a un tejido conectivo? La matriz. La matriz extracelular es la que va a cambiar, ¿de acuerdo? Los tejidos conectivos adultos mantienen un tipo de matriz extracelular de tipo viscosa, hidratada, gelatinosa, ¿verdad? Principalmente ese es un dato asociado a la presencia de agua, ¿sí? Lo cual le da justamente esa cualidad de viscosidad al tejido conectivo, a la matriz del tejido conectivo, donde evidentemente se asientan las células. En el caso de los tejidos conectivos especializados, la matriz extracelular cambia. Se hace una matriz rígida, se hace una matriz dura, se hace una matriz líquida. Entonces tenemos diferentes características de la matriz, eso es lo que cambia. Las células, evidentemente, son propias de cada tejido, son propias de cada tejido, pero el dato más interesante es que también se hacen muy particulares, ¿de acuerdo? Se hacen especializadas para el tipo de tejido. Entonces, esas son las cualidades que hacen de un tejido conectivo especial. ¿Listo? Si hablamos entonces de las características de este cartílago, de este tejido cartilaginoso, lo primero que vamos a decir que su matriz extracelular, la matriz extracelular, es sólida y firme, lo cual hace al cartílago sólido y firme. Otro dato importante, no pierde su cualidad hidratada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa matriz extracelular es maleable y elástica. ¿Sí? Tiene gran cantidad de agua, Aproximadamente un 70-80% de su peso completo equivale a agua. Si hablamos de las propiedades del cartílago, diremos que la matriz extracelular, que es especial, tiene una doble función. Primero, se encarga de absorber golpes, ¿ya? Por eso es rígida y tiene un módulo más bien de elasticidad. Y el segundo dato aporta, ¿sí?, una superficie lubricada para articulaciones móviles. Y la lubricación depende de su contenido de agua, en este caso que se conoce como el líquido sinovial. Líquido sinovial. Dentro de las funciones que podríamos mencionar para el cartílago, es que tiene principalmente una característica muy interesante al ser sólido, al ser firme, maleable, que soporta grandes presiones articulares. También reviste superficies articulares, como lo estamos viendo aquí. Facilita el movimiento, el desplazamiento del sistema locomotor. A nivel de pulmones, de vías aéreas superiores, impide el colapso de estas vías,
manteniendo permeables y abiertas todas las vías aéreas. También interviene en el crecimiento longitudinal de los huesos largos, lo que se conoce como los cartílagos de conjunción. Otras características importantes del cartílago es que es un tejido avascular, al igual que el epitelio, ¿se acuerdan? Entonces, este tipo de cartílago dentro del conjunto de tejidos conectivos especializados es el único que no tiene vasos sanguíneos en su interior. Por lo tanto, su nutrición es directamente por difusión. Y esa difusión depende de lo que se conoce como el pericondrio, que en este caso es tejido conectivo denso y regular que se encuentra superpuesto al cartílago, al cuerpo o a la placa del cartílago por fuera. Entonces ayuda a mantener viable ese cartílago. Fíjense, aquí tenemos una muestra de cartílago y generalmente el cartílago se va a disponer en cuerpos o placas bien diferenciadas. Entonces aquí yo tengo una placa de cartílago. Todo esto es el cartílago. Como les digo, está bien diferenciado del resto de los tejidos. Y el pericondrio es tejido conectivo que se encuentra por fuera, rodea al cartílago. Tejido conectivo denso y regular que acabamos de mencionar. Este tejido conectivo, como es conectivo, es muy vascular, muy vascularizado, lleno de vasos sanguíneos, y es el encargado de dotar nutrición al cartílago al ser este avascular por mecanismos de difusión. Aquí tenemos un dibujito bien interesante, bien esquemático del pericondrio. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí y acá, esto sería la placa o el cuerpo del cartílago. Y aquí están sus componentes que enseguida voy a pasar a describir. Y por fuera, decíamos, tenemos al pericondrio. Este pericondrio que es tejido conectivo denso y regular. O sea, tiene una matriz conectiva figurada, abundante de haces entrecruzados, células también, vasos sanguíneos, tejido nervioso, ¿de acuerdo? Y son estos vasos sanguíneos, estos capilares que los estamos encontrando aquí, los que se encargan de facilitar mecanismos de difusión. Ya. Y también de recolectar los elementos de desecho del mismo cartílago hacia los vasos sanguíneos. O sea, el mecanismo de difusión, como lo estamos viendo aquí, es de ida y vuelta. Si esto comparamos con una preparación histológica, al cartílago lo vamos a ver de esta manera. La placa o el cuerpo del cartílago, aquí está la placa o el cuerpo, y aquí tenemos al pericondrio, ¿de acuerdo? Al pericondrio. Entonces, no nos olvidemos que este pericondrio es externo a la placa, es externo a la placa, no está en relación al interior, sino periférico. ¿Por qué? Porque este cuerpo del cartílago es avascular, por lo tanto, los mecanismos que se encuentran por fuera. Este es el límite, como lo estamos viendo, ¿de acuerdo? Y a su vez, el pericondrio va a presentar dos capas. ¿Listo? Dos capas que aquí se notan perfectamente. Una capa externa que es netamente fibrosa, miren, con hematoxilina y eosina de color rosado, las
fibras colágenas de este pericondrio y sus fibroblastos. ¿Ya? Como es tejido conectivo, fibroso, denso y regular, esta capa está formada por colágena de tipo 1, esta capa. Y la capa más profunda, la capa interna del pericondrio, que es una capa que se conoce como capa celular o condrogénica. Capa celular o condrógena. Si ustedes se fijan, esta capa ya es más diferenciada a la periférica, porque aquí vamos a encontrar principalmente células formadoras de cartílago, condroblastos. ¿De acuerdo? Que continúa al cuerpo del cartílago. Vamos a hacer la diferenciación. Miren, aquí tengo una imagen con microscopía electrónica de transmisión y este es un esquema representativo de lo que acabo de mencionar. Este es el pericondrio con sus dos capas, ¿ya? Aquí tengo la capa fibrosa, esta es la capa fibrosa, fibras del tejido conectivo y también fibroblastos. O sea, tejido conectivo denso y regular, colágena tipo 1 y elastina. ¿Ya? Colágena tipo 1. ¿Por qué? Porque es tejido conectivo. Como es tejido conectivo denso, este siempre hemos dicho es muy abundante con colágena de tipo 1. ¿No? Entonces aquí estamos viendo las células, los fibroblastos. Estos son fibroblastos que forman la matriz figurada, las fibras colágenas. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo la capa condrogénica, que la vamos a diferenciar de preferencia. Esta es la capa condrogénica, ¿listo? Donde vamos a encontrar, en este caso, condroblastos. El término blasto, ¿se acuerdan? Formador. Entonces, esta célula, el condroblasto, que es una célula alargada, más o menos cuboidal, entre alargada y cuboidal, es la encargada principalmente de formar la matriz extracelular del cartílago. Ahora ya estamos con cartílago, que en este caso es colágena de tipo 2. Muy diferente. Miren, en el pericondrio, en su capa fibrosa, tenemos colágena de tipo 1, pero el cartílago en sí tiene colágena de tipo 2. Y aquí estamos encontrando al cuerpo del cartílago, Entonces, esta es la placa o cuerpo del cartílago con los condrocitos, formando grupos isogénicos. Iso significa igual, génesis, formación. Entonces, son grupos de igual formación o igual origen. Un dato interesante cuando hablamos de cartílagos articulares, los cartílagos articulares es que carecen de pericondrio. Esa es una excepción. ¿Por qué carecen de pericondrio? Porque para su nutrición, al ser el cartílago avascular, requiere pericondrio, ¿se acuerdan? Porque el pericondrio tiene vasos sanguíneos y lleva nutrientes.
Pero generalmente las superficies articulares que tienen cartílago, evidentemente, no requieren ya de pericondrio porque la nutrición viene directamente del líquido sinovial, de la misma articulación, como lo estamos viendo aquí. Entonces, aquí yo tengo al cartílago articular. ¿Qué hora es? Y evidentemente el líquido sinovial. Por lo tanto, la nutrición no requiere de pericondrio, sino que la nutrición es dependiente directamente del líquido sinovial, que forma parte de ese cartílago articular. Entonces, aquí lo que estamos viendo, fíjense ustedes, esta zona que estoy marcando aquí, es cartílago, y aquí también tengo otro cartílago, y acá estaría el líquido sinovial. Por lo tanto, ese líquido sinovial es el encargado de, además de ser un líquido lubricante, facilitar la nutrición del cartílago. El líquido sinovial está formado principalmente por agua, básicamente en un 90%, ácido hialurónico, inmunoglobulinas, enzimas lisosómicas, colagenasas y glucoproteínas. Vamos a hablar ahora de los componentes del cartílago. Bien, como todo tejido conectivo, el cartílago tiene los siguientes componentes: células y matriz extracelular cartilaginosa. ¿De acuerdo? Este es un esquema demostrativo de cómo estaría formado el cartílago. Estas son sus células, ¿verdad? Son sus células, células. Y su matriz extracelular de tipo cartilaginosa, aquí tengo a las fibras colágenas, que forman la matriz figurada. Aquí está. Y aquí están los proteoglicanos, glucosaminoglicanos, ¿verdad? Sus enlaces de proteínas con un eje mayor, proteoglicanos, que forman parte de su matriz amorfa. Vámonos a hablar de las células. Estas células aproximadamente representan del 3 al 5% de la masa cartilaginosa total. Y según el grado de madurez que tienen estas células, tenemos a los condroblastos y a los condrocitos. El término blasto es formador. El término cito es celular representativa y es más bien una célula de mantenimiento. De eso no se van a olvidar. Bien, hablaremos ahora de los condroblastos. Células alargadas, elípticas. Ese es el término que no podía cortar. Elípticas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Son alargadas, entre alargadas y relativamente cúbicas, ¿no? Cubiformes, pero más alargadas. De ahí el término elípticas. Son periféricas, se encuentran inmediatamente después del pericondrio. Forman la capa condrogénica del pericondrio, la segunda capa, la interna, la profunda o celular. Y como son células formadoras, se encargan de formar la matriz extracelular cartilaginosa. Vamos a decir que estas células, si ustedes se fijan en su ultraestructura, como son blastos, no se olviden el término blasto, núcleo grande, eucromático,
sí tiene eucromatina, lo cual muestra un metabolismo muy elevado de las células. ¿Se acuerdan de núcleo? Ahí está la respuesta. Otro dato interesante, retículo endoplásmico granular abundante. Miren, lleno de retículo endoplásmico granular. ¿Y qué forma el retículo endoplásmico granular? Proteínas. ¿Y de qué está formado la matriz extracelular del cartílago? De proteínas y azúcares. ¿De acuerdo? Otro dato también importante, el aparato de Golgi, generalmente supranuclear. Aparato de Golgi supranuclear. Numerosas mitocondrias y también vesículas secretoras. Ese es el dato más interesante de toda célula formadora. ¿Qué van a formar? Evidentemente van a formar matriz extracelular cartilaginosa, fibras colágenas de tipo 2, matriz extracelular formada principalmente por hialuronano, glucosaminoglicanos, condroitin sulfato y queratan sulfato, que obviamente se van a agrupar formando lo que se conoce como los proteoglicanos. Esos proteoglicanos en conjunto son los denominados agrecales. Otro dato interesante, cuando esta célula madura y se llena o se rodea de matriz extracelular que ella misma ha formado, se incorpora en espacios labrados en la misma matriz, que se conocen como lagunas, como si fueran sus casas, ¿de acuerdo? Y dejan de producir matriz, transformándose o diferenciándose en condrocitos. Condrocitos. Estas células son cuboideas. Son hipertróficas, o sea, son bastante grandes en relación a los condroblastos. 40 micrómetros de diámetro, son bastante desarrolladas. Contienen glucógeno, lípido, lo cual nos habla de una célula que tiene un potencial entonces de funcionamiento interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de azúcar. Necesitan azúcar para su funcionamiento. Ocupan pequeñas cavidades que ellas mismas han labrado, ellas mismas han formado y se conocen como lagunas. Generalmente en las lagunas vamos a encontrar dos condrocitos. La agrupación de lagunas forman lo que se conoce como los grupos isogénicos. Vamos a verlo aquí. Miren, son células, dijimos, cubiformes, que están incorporadas, aquí se nota muy bonito, están incorporadas en lagunas que ellas han labrado, ellas han formado esa laguna. Miren ustedes, aquí hay una marcada. La vamos a ver así. Aquí tenemos a la célula cubiforme, el condrocito. Aquí tenemos otra célula. ¿De acuerdo? Y aquí está marcada el límite de la laguna que alberga a las células. ¿Cuántas células? Dijimos generalmente son 2 por laguna. ¿Ya? Y la agrupación de lagunas, como lo estamos viendo aquí, la agrupación de lagunas forma los grupos isogénicos. La laguna, cada laguna va a presentar las siguientes estructuras. Miren ustedes, en primer término, aquí tengo a la célula, al condrocito, ¿de acuerdo? Al interior de la laguna. Y por fuera del condrocito, en el límite mismo de la laguna como tal y el citoplasma de la célula, yo voy a encontrar el ribete lacunar. El ribete lacunar. ¿Qué es ese ribete lacunar? Es una porción de esa laguna que está incorporada en la cara interna de la matriz territorial y que está formada principalmente por fibrillas en haces relativamente laxos ordenados que organizan
la laguna como tal. Aquí tengo al condrocito. Miren, aquí tengo un condrocito, aquí tengo otro condrocito y aquí estaría mi laguna. Y el ribete lacunar, dijimos, en la cara interna, principalmente formado por un fascículo o fascículos delgados de colágeno, ¿no? Fibrillas laxas. Bien, entonces miren ustedes, aquí se nota muy bien lo que acabo de mencionarles. Los condrocitos, otra cualidad, no suelen dividirse en un cartílago adulto, pero si hay necesidad, sí lo van a hacer, dependiendo la funcionalidad del cartílago. Otro dato interesante, van a encargarse principalmente de degradar de manera constante proteoglucanos. Ahora, aquí voy a hacer un esquema. Miren, aquí tengo esta parte de acá, esta parte de aquí, es el pericondrio. Pericondrio, ¿sí? Aquí tengo la capa fibrosa del pericondrio, fibroblastos, ¿ya? Y aquí yo tengo la capa interna, celular, condrogénica, si quieren llamarlo, del pericondrio, que está formado por estas células fusiformes, alargadas, que son nuestros condroblastos, que están formando matriz extracelular. La matriz se deposita y cuanto más se deposita, estas células se diferencian y se transforman en condrocitos dentro de lagunas celulares. Aquí tengo una laguna, aquí tengo un condrocito y aquí tengo otro condrocito. Entonces aquí tengo una laguna. Si yo asocio una laguna más otra laguna, aquí tengo grupos isogénicos. Aquí tengo un grupo isogénico, aquí tengo otro grupo isogénico, grupos isogénicos, ¿de acuerdo? Y al otro lado tengo también pericondrio, dependiendo, por ejemplo, qué estructura es. Aquí estoy viendo la capa fibrosa y aquí estoy viendo la capa celular del pericondrio. Entonces, si me voy, pericondrio, capa fibrosa, capa celular condrogénica, células fusiformes. No, a esta hora ya no, Adriana, Judith, ya no te acepto. Listo, a ver, vamos a... Listo. Bien, entonces dijimos, estas células fusiformes forman la matriz y luego se diferencian en condrocitos. El condroblasto se diferencia en condrocitos. Aquí las estamos viendo, miren ustedes, aquí hay una laguna, aquí hay condrocitos y la asociación de lagunas se van a formar los grupos isogénicos. Grupo isogénico, grupo isogénico, grupo isogénico. ¿Se entendió hasta ahí? Perfecto. Bien. El segundo componente del cartílago. Ya vimos el primer componente celular. El segundo componente molecular. ¿De acuerdo? La matriz extracelular. Desde ese punto de vista tenemos los siguientes elementos. Colágeno dentro de la matriz, proteoglucanos y glucoproteínas. Primero, vámonos con colágeno. El colágeno de la matriz extracelular del cartílago está formado principalmente por colágeno de tipo 2, en su gran mayoría. Este colágeno de tipo 2, a diferencia del colágeno tipo 1, está formado por finas fibrillas, cortas y delgadas. A diferencia del colágeno de tipo 1, que más bien tiene fibras mucho más ostensibles, más notorias, engrosadas.
¿de acuerdo? Este colágeno que estamos encontrando aquí de tipo 2 es mucho más fino, mucho más delgado. También podemos indicar que encontramos colágeno de tipo 9, 10 y 11 dentro de la matriz del cartílago, pero en menor proporción. Ahora, la orientación de este colágeno generalmente, como lo estamos viendo al frente, es en haces. En haces dispuestos en diferente orientación. Haces entrecruzados, como se les conoce. ¿Para qué? Para principalmente facilitar la fuerza, ¿verdad? O la resistencia a las tensiones o a las presiones que sufre el mismo cartílago. La segunda molécula, las glucoproteínas, ¿de acuerdo? Vamos a mencionar, por ejemplo, a la ancorina C de tipo 2, a la tenasina y a la fibronectina, que aquí va a tomar su nombre propio, condronectina. ¿Listo? Ancorina, tenasina y la condronectina, las más abundantes. Dentro del grupo de proteoglicanos vamos a destacar principalmente que estos son glucosaminoglicanos asociados con proteínas, de los cuales evidentemente se va a destacar, aquí los tenemos, ya hemos hablado de los mismos cuando hemos visto tejido conectivo, se destacan los agrecanes o agregados de proteoglicanos, ¿de acuerdo? Que representan aproximadamente el 60 al 80% del peso húmedo del agua intracelular. Entonces, miren ustedes, aquí en este mismo dibujo encontramos exactamente lo mismo. Aquí están las células, los grupos isogénicos, ¿de acuerdo? Ya las hemos visto. Aquí estamos viendo la matriz figurada y esta vendría a ser nuestra matriz amorfa, los proteoglicanos, que son glucosaminoglicanos, no se olviden, los agrecanes son glucosaminoglicanos más proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, están representados de esta manera. Los agregados de proteoglicanos, los GAC estarían aquí, ¿verdad? Aquí tenemos moléculas de proteínas de unión y aquí tenemos la proteína eje, que sería esto que estamos viendo aquí, que es matriz amorfa. No se olviden, pero es que estamos representando para su mejor entendimiento. Entonces, ¿cómo están formados esos agrecanes o agrecan, si ustedes lo quieren denominar? La molécula eje es hialuronano. Esta molécula eje es hialuronano. Aquí estamos viendo proteínas de enlace, proteínas de unión, y finalmente una proteína núcleo, ¿verdad? Específica para la relación de los proteoglicanos, que vendrían a ser estos que están flotando acá, los proteoglicanos. ¿Qué proteoglicanos glucosaminoglicanos vamos a encontrar de preferencia? El queratán sulfato 4, 6, perdón, el queratán sulfato y el condroitin sulfato 4, 6. ¿Ya? El queratán sulfato y el condroitin sulfato 4 y 6. ¿De acuerdo? Ese es un agrecán. Ahora, la matriz a su vez está compartimentalizada. ¿Qué significa? Que tiene compartimientos. ¿Listo? Tiene un compartimiento pericelular en relación con el condrocito, una matriz territorial y una matriz interterritorial. Aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos a la célula, ¿verdad? Aquí está la célula, ¿sí? Aquí está la laguna, el ribete lacunar interno, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo justamente el primer compartimiento, que vendría a ser nuestro ribete.
Es un compartimiento pericelular. El segundo compartimiento, matriz territorial. La matriz territorial nosotros la vamos a ver mucho más basófila. ¿Qué significa eso? Vámonos a un colorcito, este color. Si ustedes se fijan aquí, ya en la misma matriz, esta zona más basófila, miren, más basófila, ¿la ven? Aquí se nota muy bien. Más basófila. Un área donde vamos a encontrar una gran cantidad de proteoglicanos. Ahí se van a agrupar la mayoría de los proteoglicanos. Y a esa zona más basófila que rodea la laguna se le denomina matriz territorial. ¿De acuerdo? Entonces aquí la voy a marcar. Esta es la matriz territorial. Y la matriz interterritorial. Entre este territorio lacunar y este territorio lacunar. Entonces, el espacio que queda entre un territorio y otro, ¿de acuerdo? La matriz interterritorial, que tiene más bien, que está formado principalmente por colágena. Aquí se deposita mayor cantidad de colágena, por eso un poco más pálido, más pálida la situación. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo tengo mi laguna, el territorio pericelular, aquí yo tengo mi matriz territorial y la matriz interterritorial. La matriz pericelular, ya la he destacado aquí, interna, ¿verdad? Tiene que ver principalmente con el territorio de la misma célula, la parte interna de la laguna. La matriz territorial es bastante notoria, 50 micrómetros de espesor alrededor de la laguna, y dijimos que es rica principalmente en proteoglicanos. La vemos aquí, es más basófila. Y la interterritorial tiene menor cantidad de proteoglicanos, por lo tanto tiene mayor cantidad o depósitos de colágena y es más clara. Y la veo ahí. Desarrollo del cartílago. No nos olvidemos que cuando estuvimos trabajando tejidos conectivos, hablamos del origen de los tejidos conectivos. Y dijimos que el origen de los tejidos conectivos principalmente está en el tejido conectivo embrionario. Tejido conectivo embrionario, que se conoce como mesénquima. Mesénquima. ¿Listo? Este tejido conectivo mesenquimático está formado por células indiferenciadas, las cuales a su vez por diferentes vías y estímulos van a recibir justamente eso, estímulos específicos para su diferenciación. ¿Qué significa diferenciación? Que se van a transformar en algo definitivo, que en este caso es una célula especializada. Una célula especializada. ¿Listo? Por lo tanto, cuando hablamos del desarrollo del cartílago, estas células mesenquimáticas, ¿verdad?, se van a diferenciar en condroblastos, que los estamos viendo aquí. Estas son nuestras células mesenquimáticas indiferenciadas, estas las que estamos marcando, y se van a transformar en los condroblastos, células alargadas, elípticas, que luego van a formar matriz
van a formar matriz del cartílago, matriz extracelular cartilaginosa, como lo vemos aquí, para luego ya diferenciarse definitivamente en condroblastos y posteriormente lograr una diferenciación terminal en condrocitos. A partir de eso, la condrogénesis puede desarrollarse mediante dos mecanismos: el crecimiento intersticial endógeno y el crecimiento por aposición exógeno. El crecimiento intersticial endógeno tiene que ver principalmente con mecanismos de osificación endocondral, sobre todo cuando hablamos de cartílagos de conjunción en huesos largos. Y el crecimiento por aposición cuando este cartílago forma nuevas capas sobre el cartílago que ya ha sido diferenciado previamente. Entonces, primer mecanismo, intersticial. ¿Qué tenemos? Una laguna y al interior de la laguna división celular. Esa división celular nos da como resultado células formadoras del cartílago que luego se van a diferenciar en células mantenedoras. Las células formadoras al interior del cartílago van a encargarse de depositar entonces matriz, y luego van a dejar de depositar matriz y se van a quedar en sus lagunas para mantener el cartílago como condrocitos. Entonces, aquí tenemos el crecimiento intersticial, donde decíamos los condroblastos se dividen al interior de la laguna, ¿verdad? Y van formando los grupos isogénicos por crecimiento. Y de esa manera se determina el cuerpo del cartílago. Bien, aquí estamos encontrando entonces las células, los grupos isogénicos, el núcleo de nuestro condrocito, ¿verdad? El ribete lacunar, la colágena de tipo 2, la matriz territorial e interterritorial. La forma en la que crece este mecanismo, este cartílago por el mecanismo intersticial, puede ser axial, que significa que a partir de la mitosis dentro de nuestros grupos isogénicos, la disposición del cartílago se hace hacia un lado o hacia el otro, axial. Cuando es coronal, cuando ese crecimiento más bien dispone una organización alrededor de los grupos isogénicos que entran en división. Coronal. Crecimiento por aposición o crecimiento exógeno. ¿Eso qué significa? Formación de nuevas capas sobre cartílago preexistente. Entonces tenemos a las células formadoras, a los condroblastos del pericondrio, que van a formar una capa de cartílago. Este pericondrio tiende a recorrer, internamente se quedan los condrocitos, siguen los condroblastos hacia el exterior y forman otra capa sobre el cartílago que ya se ha formado. El mecanismo se mantiene, se incorporan condrocitos y se desplazan condroblastos y se forma más cartílago alrededor del que ya existía. Y ese es el mecanismo de crecimiento por aposición o exógeno. Crecimiento hacia afuera, eso significa. Entonces, el crecimiento aposicional depende del pericondrio y del condroblasto, ¿de acuerdo? En el caso del crecimiento intersticial, este depende de la laguna del cartílago. Y aquí estamos viendo lo que ya conocemos, el
pericondrio, su capa fibrosa, su capa condrogénica, con los condroblastos, que los estamos viendo aquí, los condroblastos, ¿listo? Aquí ya el cartílago formado, y acá lo mismo. Aquí tenemos la capa celular y la capa fibrosa del pericondrio. Las capas más externas, las células más externas, son las que se encargan de depositar la matriz extracelular cartilaginosa. Y las capas internas celulares se van a agrupar o se van a situar de preferencia dentro de la laguna cartilaginosa, para formar los grupos isogénicos. ¿Qué tipo de colágena va a formarse? Colágena de tipo 2. Entonces, lo que estamos viendo es que el crecimiento, ya que va hacia afuera, ¿sí? La matriz extracelular evidentemente va hacia afuera también. Aquí hay factores de transcripción bien interesantes. Por ejemplo, este factor, el SOX9, necesario sobre todo para la expresión de colágena de tipo 2 y la formación de agrecanes, que ya he mencionado. El SOX9 principalmente se encarga de activar la expresión de colágeno a partir de este gen, que se conoce como el COL2A1. Si no hay el SOX9, entonces la capa condrogénica no va a poder diferenciarse de manera adecuada. Variedades de cartílago. Bien, ya para terminar, vamos a hablar de qué variedades o tipos, si quieren ustedes, de cartílagos existen en el cuerpo. Cartílago hialino, cartílago elástico y el fibrocartílago. Bien, cartílago hialino. ¿Dónde encontramos el cartílago hialino? Me voy a ayudar con este esquema representativo del cuerpo humano, y las áreas que están pintadas de negro estarían representando a las zonas de ubicación del cartílago hialino, que son los cartílagos nasales, las vías respiratorias altas, estamos hablando de tráquea, bronquios, los cartílagos costales, las superficies articulares, por ejemplo, la rodilla, de manos, a nivel de pies, a nivel de cadera, superficies articulares, que quede claro, superficies articulares. ¿Y el esqueleto fetal? El cartílago hialino tiene pericondrio, tal cual lo hemos descrito, tiene una matriz interterritorial, matriz territorial, fíjense ustedes, tiene lagunas cartilaginosas, forma grupos isogénicos, los condrocitos al interior de las lagunas, y su matriz, glucosaminoglicanos, colágena de tipo 2, los glucosaminoglicanos con proteínas forman agrecanes. Aquí vemos algunas imágenes de este tipo de cartílago. Miren, aquí está el pericondrio y sus dos capas, y el cuerpo del cartílago con los grupos isogénicos, las lagunas, los condrocitos, aquí están los condroblastos, ¿de acuerdo? La matriz territorial, la matriz interterritorial. Este es un cartílago joven, este ya es un cartílago diferenciado, adulto. Este es un cartílago joven, repito, miren las células más o menos elípticas, son jóvenes, son condroblastos que poco a poco hacia el interior del cuerpo del cartílago se van diferenciando en condrocitos, y acá ya tenemos con la hematoxilineosina bien diferenciado tanto el pericondrio con su capa fibrosa, su capa celular, y el cuerpo del cartílago con sus grupos isogénicos. Aquí tenemos la matriz territorial, la matriz interterritorial, los condrocitos,
Acá están nuestros condroblastos. Condroblastos. Cartílago elástico. ¿Dónde encontramos al cartílago elástico? A nivel de pabellón auricular, tromba faringotimpánica. Y los cartílagos de la laringe y de la epiglotis principalmente. ¿Cómo está formado este cartílago elástico? Por pericondrios, los condrocitos en lagunas. El dato más demostrativo, tenemos colágena de tipo 2, tenemos agrecanes, pero además tenemos fibras elásticas en el interior de la matriz. Gran cantidad de fibras elásticas, además de la colágena de tipo 2. ¿Cómo marco el cartílago elástico? Necesariamente con tinciones específicas, por ejemplo, orceína y las fucsinas. Fucsina básica y las fucsinas resorcinas. Fucsinas resorcinas, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí está el pericondrio, aquí tengo pericondrio, aquí tengo pericondrio, aquí están mis lagunas, los grupos isogénicos, pero ¿qué me llama la atención acá? La matriz, miren, la matriz ya no es tan homogénea, ya no es clarita, sino que pareciera que tuviera pequeñas partículas como pelitos al interior. Miren. Aquí esto es orceína, esto es fucsina resorcina. Miren, parece que tuviera pelitos al interior. Gran cantidad de pelitos en la matriz interterritorial. El fibrocartílago, ¿dónde lo encuentro? En la fosa glenoidea del hombro, a nivel de discos interarticulares, por ejemplo, esternoclavicular, acromoclavicular y de la articulación temporomandibular. Los discos intervertebrales, el acetábulo de la cadera, la sínfisis pubiana, meniscos de la rodilla y la inserción del tendón de Aquiles. ¿Cómo está formado el cartílago? El fibrocartílago ya no tiene pericondrio. Pericondrio ya no tiene pericondrio, ¿sí? Tiene condrocitos, ¿sí? Escasos, albergados en lagunas bien separadas, pero sobre todo gran cantidad de fibras colágenas de tipo 1. Por lo tanto, dentro de lo que son los cartílagos, el fibrocartílago es el único que tiene colágena de tipo 1. El cartílago hialino, el cartílago elástico tienen colágena de tipo 2. Baja concentración de proteoglicanos y agua, ¿verdad? Y vamos a encontrar, como dijimos, a los condrocitos en sus lagunas, pero muy separados. También vamos a encontrar fibroblastos y fibrocitos dentro de las fibras colágenas, ¿ya? Que es un tejido conectivo denso, si se dan cuenta, es muy denso. Lo vamos a ver de esta manera, miren ustedes. Aquí están las fibras que se disponen con una dirección ondulada, paralela a manera de espejo, ¿de acuerdo? Y entre ellas los condrocitos en sus lagunas, pero miren, separadas, como que en columnas. Esta es nuestra bibliografía de consulta que ustedes ya conocen y me voy a despedir con este mensaje motivador. Lo ideal sería tener el corazón en el cerebro y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Lo dijo Quino. Consultas, preguntas hasta aquí.